Capítulo 6. Karen entró en acción, se dio la vuelta y huyó, corriendo por el túnel de regreso por donde había venido. No muy lejos, los chillidos lo siguieron de cerca mientras innumerables patas de araña se deslizaban por las paredes rocosas. Su coro de chillidos resonó en el espacio confinado y fueron implacables. A cada paso, resistía el impulso de mirar hacia atrás y comprobar lo que pasaba, y se mantenía en movimiento y se concentraba en poner un pie delante del otro. El miedo lo impulsaba hacia adelante, lo espoleaba mientras huía. Desde el borde de su visión periférica, vio sombras que saltaban y volaban junto a él. Las golpeó con fuerza, pero eran rápidas y sus manos no dejaban de atrapar el aire. De vez en cuando, lograba golpear a una, y el sonido del éxito resonaba en su cabeza. Pero eso no hacía ninguna diferencia en la cantidad de ellas. Al poco tiempo, empezó a sentirlos en su espalda, algunos lograban saltar sobre él. Se arrastraban sobre él, sus múltiples patas se deslizaban sobre sus huesos mientras buscaban el mejor lugar para morder. Extendiendo la mano hacia atrás, intentó desesperadamente agarrarlos y quitárselos de encima. Pero fue un esfuerzo inútil, cada vez que quitaba uno, dos diferentes ocupaban su lugar. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, empezó a entrar en pánico al darse cuenta de que se acercaban a él. Cada segundo que pasaba, más arañas lo alcanzaban y saltaban en su dirección. No había nada que pudiera hacer para detenerlo. Comenzaron a abrumarlo, mordiéndole los huesos poco a poco y enviándole pequeñas descargas de dolor a través de él. «Que te jodan, que te jodan, que te jodan», juró Karen, con la mente acelerada mientras buscaba una solución. Una salida. Un destello de inspiración lo invadió cuando recordó los puntos de estadísticas que no había gastado después de su última subida de nivel. Sin pensarlo dos veces, puso a los dos en agilidad lo más rápido que pudo. El efecto fue inmediato. Sus piernas se aceleraron con una velocidad recién descubierta mientras comenzaba a acelerar, alejándose lentamente. El chirrido detrás de él se desvaneció ligeramente, ya no estaba justo detrás de él y le dio un poco de espacio para respirar. Todavía había varias arañas aferradas a él, mordiéndolo continuamente, pero las fue eliminando rápidamente una por una ahora que ya no las estaban reemplazando. La euforia lo invadió, un alivio temporal del terror. Una parte de él empezó a creer que podría lograrlo, que podría escapar y salir con vida de esa situación. Siguió corriendo, el chirrido disminuyó a medida que corría, su esperanza se hizo más fuerte. Lo iba a lograr. Pero a medida que su confianza crecía, sintió que sus piernas se volvían más pesadas. Comenzaron a disminuir su velocidad a medida que luchaba por moverlas. Sus pasos vacilaban, cada paso requería más esfuerzo que el anterior. Por frustración, siguió esforzándose cada vez más, apretando con fuerza y poniendo toda su energía en ello. No hizo ninguna diferencia, sin importar cuánta energía pusiera, su cuerpo lo traicionó y sus piernas se volvieron cada vez más pesadas. Se sentía como si estuviera arrastrando un par de bloques de cemento a través del barro. Jadeaba mientras luchaba por correr. Incapaz de mantener el equilibrio por más tiempo, perdió el equilibrio y se tambaleó, sus piernas se enredaron debajo de él. Agitó los brazos mientras caía hacia adelante, teniendo demasiado impulso para detenerse. Su barbilla golpeó el suelo con un ruido repugnante y sintió sabor a piedra en la boca. Al oír el ruido que se acercaba rápidamente desde atrás, se dio cuenta de su error fatal. Resistencia, se había quedado sin resistencia por completo. Había agotado hasta el último resto de ella. No le quedaban fuerzas para sentarse, y mucho menos para huir. Quería alejarse a rastras, pero sus extremidades eran como plomo y se negaban a cooperar, quedando desparramado en el suelo. La pesadilla se acercaba y podía oír la marea viviente de arañas a su alrededor, cada vez más fuerte. Con la cara pegada al suelo, vio docenas de patitas espeluznantes que correteaban a su alrededor. Se arrastraban por los huesos de sus piernas y por su columna vertebral, extendiéndose y cubriéndolo lentamente con una masa de cuerpos peludos y extremidades de araña. El terror se apoderó de él y lo dejó paralizado mientras se abalanzaban sobre su cuerpo tendido. Estaba paralizado y clavado en el lugar, incapaz de mover un músculo. Sentía cada paso que daban mientras se movían, provocando escalofríos por su columna vertebral y abrumando sus sentidos. Pronto llegaron a su cráneo y se dio cuenta de que su visión se oscurecía mientras se arrastraban sobre los orbes que llenaban las cuencas de sus ojos. Lo empujaban con las piernas, sacudiendo sus ojos mientras intentaban meterse entre los huecos. Un poco más abajo, algunas arañas atravesaron los espacios entre sus dientes y mandíbula, llenando su boca.
A medida que avanzaban, su boca se abrió de par en par y más arañas entraron en tropel. Los ruidos los sentía por todas partes y eran ensordecedores. Las vibraciones y los movimientos resonaban sin cesar en su cabeza, como si rebotaran en el interior de su cráneo. Ahogaban todo el ruido de fondo y no le dejaban escapatoria mental de la pesadilla. El dolor era horrible, lo mordían constantemente por todas partes. Con cada mordisco, sentía pequeñas punzadas de dolor a medida que le arrancaban trozos de hueso. Era insoportable y terriblemente lento, las pequeñas arañas luchaban por abrirse paso. Quería que terminara y comenzó a anhelar la liberación. En ese momento ya no le importaba si moría y solo quería que todo terminara. Un espasmo agudo lo atravesó y provocó que su cuerpo se sacudiera violentamente. Con toda la tortura y la cacofonía de los skitters, apenas escuchó el débil sonido de las campanillas de fondo. Tejedor de oscuridad de nivel 1 asesinado. Recompensa, 19 puntos de experiencia. Saber que se llevaba a otro de esos cabrones le produjo una satisfacción sombría. Una pequeña dosis de alegría en medio del tormento y el horror. Sintiendo a todos arrastrándose dentro de su boca, mordió tan fuerte como pudo, con la esperanza de aplastar algunos más. El satisfactorio crujido de sus cuerpos entre sus dientes fue acompañado por un coro de campanillas celestiales que le cantaban una sinfonía agridulce ante la muerte. Fue un alivio tan bendito que no le molestó en absoluto el sabor de sus entrañas putrefactas mientras morían en su boca. El chirrido se intensificó hasta convertirse en un frenesí y las arañas cavaron con más fuerza. Varias se deslizaron hacia las cuencas de sus ojos y comenzaron a excavar más profundamente. Aún así, Caden estaba muy feliz de escuchar su furia mientras mataba a más de ellas. Disfrutaba de su sufrimiento, tal como lo estaban haciendo sufrir a él. Siguió mordiendo y cada vez mataba a unos cuantos. Al mismo tiempo, podía sentir cómo le roían el cráneo y sabía que era el fin. Sus mandíbulas se cerraron una última vez y su mundo se volvió negro contra el fondo de las campanas que resonaban. Una angustia familiar lo recibió al despertar, el terror residual de su muerte se desvaneció como si despertara de una pesadilla. Instintivamente, se dio unas palmaditas en el cuerpo, pero rápidamente se calmó y suspiró aliviado. No tardó mucho en adaptarse, ya que se había acostumbrado incómodamente al proceso. Otra muerte, murmuró, apretando los dientes en una sonrisa irónica mientras levantaba un poco la mandíbula. El peso familiar de sus fracasos se posó sobre sus hombros, pero se negó a dejarse llevar por la autocompasión. En cambio, se concentró en las pequeñas victorias, mirando los mensajes pendientes que no había tenido tiempo de leer antes. 23, contó, riéndose de la cantidad de arañas que había logrado matar. Al menos, había devuelto algo mucho peor de lo que había recibido. Revisó su estado para evaluar su progreso. Estado. Caden, esqueleto frágil. Nivel 3, sin clase. Salud, 15/15 resistencia, 15/15 maná, 6/6. Experiencia, 447/1000. Estadísticas. Fuerza, 7 agilidad, 6 vitalidad, 2 resistencia, 2 núcleo de maná, 2 flujo de maná, 2. Puntos de estadísticas gratis, 0. Habilidades únicas. Absorción de esencia ósea. Matar a todas esas arañas no le había aportado mucho en experiencia. Ni siquiera había llegado a la mitad del camino hacia el siguiente nivel. Supuso que tenía sentido, las arañas diminutas, aunque numerosas, en realidad no otorgaban mucha experiencia. A un ritmo de 19 puntos de experiencia por araña, calculó que necesitaría matar a 30 más para subir de nivel. Bastantes. De todos modos, no importaba, porque no planeaba volver allí nunca. Se estremeció al recordar la sensación de ellos pululando y arrastrándose sobre sus huesos, excavando en todos los pequeños huecos que podían. No tenía ningún deseo de volver a sentir eso. Sí, definitivamente no iba a regresar, a menos que fuera con un lanzallamas en la mano. Pero aún quedaba la cuestión de cómo subir de nivel. Ahora que había experimentado la emoción de que sus estadísticas aumentaran, estaba muy interesado en seguir progresando y volverse más fuerte. La sensación de poder que lo recorría era increíblemente adictiva y lo llenaba de motivación. Se levantó y le restó importancia. No era algo en lo que tuviera que pensar, sus experiencias allí abajo le decían que era solo cuestión de tiempo antes de que se encontrara con otro monstruo. Sintiéndose más a gusto en este mundo, eligió una dirección al azar y comenzó a caminar.
A diferencia de todas sus vidas anteriores, ya no tenía miedo de lo desconocido que lo esperaba. Después de todo, solo se podía matar a un hombre unas cuantas veces antes de que dejara de temerle. Sus dedos esqueléticos se arrastraron distraídamente por la roca, sintiendo el terreno familiar en sus huesos. Caden estaba ansioso por ver qué descubriría a continuación. Solo esperaba que no fuera algo desagradable. Capítulo 7. Caden se agazapó en una pequeña alcoba, con su forma esquelética completamente inmóvil mientras esperaba con la respiración contenida mientras los pasos se acercaban. Esta era la oportunidad que había estado esperando y necesitaba aprovecharla. Desde su muerte a manos del enjambre de arañas, ya habían pasado varios días. Días en los que logró muy poco más que morir repetidamente. Primero, se topó con una serpiente colosal que decidió rápidamente tragárselo entero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra de protesta. Eso lo dejó atrapado en su estómago durante varias horas mientras lo digería lentamente, mientras sus huesos se disolvían por el ácido amarillo pútrido. En la vida siguiente, conoció a una banda de aventureros humanos y tuvo la desgracia de morir congelado después de que su chica maga lo encerrara en un bloque de hielo grueso. Incluso podría haber sucedido 2 veces, con la misma chica, aunque no llevaba la cuenta, por supuesto. Aunque tuvo la mala suerte de encontrarse con ellas 2 veces y no tenía ni idea de cómo lo había logrado, una cosa era segura, ella había entrado oficialmente en su lista de enemigos jurados, en algún lugar cerca del tope. Pero, por supuesto, eso no fue todo. Como si el mundo pensara que necesitaba un poco más de dolor, un grupo de lobos hambrientos lo acechó antes de destrozar su esqueleto. El lado positivo es que claramente encontraron los huesos emocionantes y sabrosos. Caden podía decir honestamente que los disfrutaron mucho más que él. Incluso fueron lo suficientemente amables como para dejarlo con vida durante unos días como lisiado, durante los cuales los vio tumbarse y relajarse sin preocuparse, lamiendo y masticando sus huesos. Afortunadamente, una vez que se acabaron, rápidamente volvieron a ser sus agresivos gruñidores, destrozando lo que quedaba de él en pedazos. Había algunos más, pero nunca quiso recordarlos. Sin embargo, esas vidas que vivió no fueron en vano. Durante el tiempo que pasó viviendo experiencias completamente nuevas, aprendió algunas cosas sobre la caverna y el mundo. La primera de ellas fue que la caverna era enorme. Habiendo viajado tan lejos y tan lejos como pudo, exploró muchas áreas diferentes, pero todavía no había encontrado un lugar en el que hubiera estado antes. O al menos hasta donde recordaba, los lugares no siempre eran tan memorables cuando te estaban destrozando. También confirmó de primera mano que había una gran cantidad de aventureros que iban y venían. En su mayoría, los evitaba lo mejor que podía, habiéndose familiarizado bastante con el comportamiento sediento de sangre de los humanos en este mundo. Pero necesitaba aprender sobre el mundo, así que pasó un tiempo observándolos lo más lejos que pudo, durante el cual se dio cuenta de que la mayoría de ellos llevaban sacos de dormir y diversos suministros a sus espaldas. Para él, esto indicaba que la superficie probablemente era un viaje lejano, que posiblemente llevaría días. Sin embargo, no eran humanos a quienes acechaba en ese momento. No era lo suficientemente atrevido para algo así. En cambio, su objetivo eran los goblins y, esta vez, estaba bien preparado. Cansado de pasar de una vida a otra, de morir sin poder defenderse, pasó horas en cada una de sus vidas planeando y probando nuevos métodos. Hasta ahora, como lo demostraba claramente el número de muertes, todos habían fracasado miserablemente. No conocía ninguna técnica de lucha y no era lo suficientemente fuerte como para vencer a los monstruos o humanos que se encontraba. Sin mencionar que casi todos viajaban en grupos. Habiendo pensado que sus dientes serían un arma fantástica, los había usado en una emboscada y se abalanzó sobre sus enemigos, intentando hacerlos pedazos. No era completamente inútil, pero tampoco estaba muy bien. Sin alcance más allá de su cráneo, necesitaba acercarse demasiado a sus enemigos. Esto lo dejaba muy susceptible a los ataques, la corta distancia estrechaba su campo de visión y lo dejaba con enormes puntos ciegos. Y cuando llegaban los ataques, no podía reaccionar a tiempo ni esquivarlos. Probó algunas otras cosas, pero resultaron ser igual de inútiles. Si hubiera tenido un arma, habría sido fácil, pero eran escasas y difíciles de conseguir aquí. Una de las cosas que intentó fue seguir a los humanos y ver lo que dejaban atrás, con la esperanza de encontrar algunos materiales sueltos que pudiera juntar para fabricar un arma improvisada, o tal vez algunos huesos de repuesto que pudiera comer. Pero así fue como terminó muriendo congelado 2 veces. No era muy bueno escabulléndose. Aún así, esta vez estaba muy bien preparado.
Esta vez, su plan iba a funcionar. Tenía que hacerlo. Su única mano restante agarró con fuerza la púa de hueso, demostrando su determinación. Sabiendo que un arma era la clave, se había arrancado el brazo y había usado sus dientes monstruosamente afilados para convertirlo en una púa afilada. Un plan genial, si le preguntaban. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a que los duendes se acercaran y luego clavarlo en uno de sus pequeños y estúpidos corazones, con suerte matándolo instantáneamente. No importaba si moría. Mientras consiguiera uno de los dos goblins, el plan sería un rotundo éxito. No estaba muy seguro de cuándo empezó, pero con el tiempo empezó a confiar en la reencarnación que siempre seguía a sus muertes, esperándola y utilizándola para probar ideas arriesgadas con la esperanza de que algo funcionara. Mientras revivía sus recuerdos, los goblins se habían acercado y podía oírlos discutir. Sus voces estridentes se gruñían de un lado a otro y se oían golpes suaves mientras se empujaban. «Dámelo ahora. Lo quiero. Lo necesito», gruñó el primer goblin con una voz aguda y áspera, con una cara alargada y fea. La criatura tenía una nariz enorme y puntiaguda, con orejas que colgaban bajas, casi hasta el cuello. «No. Es mío. Lo encontré yo. Es mi tesoro». El otro duende era pequeño y regordete, su gordo estómago se tambaleaba al moverse, sus dedos agarraban con fuerza un objeto brillante. El otro no quiso saber nada y empujó al regordete duende contra la pared, soltando rápidamente sus dedos, agarrando el objeto y saliendo corriendo con sus rechonchas patas. «Ahora es mío», gritó victorioso y Caden hizo una mueca cuando su fuerte voz le perforó los oídos. Al ver su oportunidad, Caden se movió. Se lanzó fuera de la alcoba y reunió toda la fuerza que tenía, sus huesos crujieron mientras apretaba la púa tan fuerte como pudo. Los ojos del goblin se abrieron de par en par cuando la púa se acercó y, antes de que pudiera reaccionar, Caden clavó la púa directamente en el pecho del goblin, tirándolo al suelo. El duende se retorció debajo de él mientras intentaba liberarse y soltó un grito horrible. Caden lo inmovilizó contra el suelo con las rodillas y, mientras el duende empujaba desesperadamente con los brazos para empujarlo, Caden levantó la púa y la sacó. Un chorro brutal de sangre roja y turbia brotó de la herida abierta en el pecho del duende. Debajo de él, el duende se convulsionó violentamente, su cuerpo se estremeció en los últimos estertores de la vida. Sus ojos lo miraron con miedo y su boca se abrió con un gorgoteo que Caden ni siquiera escuchó. Intentó levantar los brazos para cubrir la herida, pero estaba demasiado débil y no pudo. Caden volvió a clavar la púa y oyó cómo la carne se perforaba cuando la púa se hundió profundamente sin apenas resistencia. La sangre empezó a brotar y a fluir en pequeños regueros que goteaban sobre el suelo. «Muere, muere, muere», gritó Caden mientras retorcía la púa dentro de su pecho. El goblin se debilitó lentamente en sus luchas antes de quedarse quieto, con la cabeza colgando flácida y el cuerpo completamente flácido. Al ver que el duende ya no se movía, Caden se tambaleó hacia atrás y se sentó. No pudo evitar sonreír, sus dientes huesudos chocando entre sí. Goblin de nivel 5 asesinado. Recompensa, 279 puntos de experiencia. Estaba contento con los resultados y no sentía ni una pizca de culpa por haber matado a un simple goblin. Pero una parte de él no podía evitar pensar que era una pena que el otro se hubiera ido y hubiera huido. Si hubiera podido matarlos a ambos, definitivamente habría sido suficiente para subir de nivel. Sacudió la cabeza y descartó la idea. Se estaba volviendo codicioso y arrogante, tratando de tragar más de lo que podía masticar. Si tenía que luchar contra los dos a la vez, era extremadamente improbable que pudiera ganar. Lograr derribar a uno solo ya era un éxito y era exactamente lo que esperaba. Solo esa muerte era más progreso de lo que había logrado en los últimos días. Para su sorpresa, incluso después de esperar, no hubo ninguna misión para devorar su esencia ósea. Había esperado que viniera una y se sintió decepcionado por no obtener un punto de estadística adicional ni ninguna experiencia adicional. De todos modos, estaba pensando en hacerlo, fuera o no una misión. Habían pasado días desde la última vez que había comido algo y lo anhelaba. El hambre siempre estaba presente en el fondo de su mente, molestándolo, alentándolo. Le costó mucho contenerse y comenzó a buscar en el cuerpo del goblin, queriendo despojarlo de objetos de valor antes de comer para no destruir algo accidentalmente. La ropa le era bastante inútil y, más allá de eso, el goblin tenía poco más que un par de baratijas extrañas. Encontró un rudimentario cuchillo de piedra escondido en su pretina y lo usó para cortar una tira de la ropa del goblin,
atándola alrededor de su propia cintura y usándola para asegurar el cuchillo en su lugar. Una vez que dejó de lado las cuestiones prácticas, dejó que su hambre ferviente corriera libremente y comenzó a devorar al duende. La familiar sensación de los huesos aplastándose entre sus dientes lo llenó de adrenalina. Oh, cómo lo había extrañado. Su hombro izquierdo le picaba mientras un pequeño espolón óseo sobresalía, creciendo lentamente a medida que la luz blanca brillaba en sincronía con crujidos audibles. Capítulo 8. La caverna resonó con sonidos espantosos mientras Caden devoraba al goblin, una exhibición grotesca que se desarrollaba mientras saboreaba hasta el último trozo de su carne. El hambre salvaje lo consumía por completo, lo que lo impulsaba a morder los tendones y los huesos de la criatura. Cada mordisco resonaba con un crujido repugnante que resonaba en la fría y oscura cámara. Arrancó trozos de carne y los aplastó entre sus dientes, deleitándose con el agudo crujido de cada hueso que pulverizaba. La luz blanca brilló sin pausa, absorbiendo los restos. La misteriosa luminiscencia proyectó sombras espantosas alrededor de la caverna e iluminó su rostro, que ahora estaba brutalmente manchado con la sangre de su desafortunada víctima. Lo cubría como una máscara de sangre, goteando libremente por su cráneo. No era más que un salvaje, un monstruo de muerte y carnicería. Y necesitaba más. Mucho más. Era como si una bestia hubiera despertado en su interior y no estuviera ni cerca de saciarse. Antes de que pudiera darse cuenta, los últimos restos de la horrible criatura verde habían sido devorados por completo. Contempló el espantoso resultado y se sintió vacío al darse cuenta de que no quedaba nada. Todo había desaparecido. La única evidencia de la existencia pasada del goblin eran esas pocas prendas deshilachadas que había descartado, así como los charcos de sangre que se oscurecían y que cubrían el suelo de la caverna. El monstruo, cubierto de sangre y ahora más rojo que blanco, miró hacia abajo, hacia su brazo izquierdo deformado. Había crecido, sí, pero todavía colgaba inútilmente a su lado, una extremidad patética y deforme de no mucho más de 15 o 18 centímetros. La frustración lo invadió y se burló. Había pensado que el hambre lo calmaría, pero en cambio hizo lo contrario. La escasa ofrenda de carne de duende simplemente le abrió el apetito y profundizó sus ansias. Completamente obsesionado con este deseo, comenzó a considerar esperar cerca para ver si los duendes enviarían un grupo de búsqueda para encontrar a su pequeño amigo desaparecido. No era más que un plan desesperado y temerario para saciar el creciente vacío que había en su interior y necesitaba todas sus fuerzas para luchar y no sucumbir a los tentadores pensamientos. Estaba seguro de que los goblins enviarían a alguien y era lo bastante inteligente como para saber que sus posibilidades contra ellos serían terribles. No valía la pena correr el riesgo ni perder el tiempo. Con un gruñido, sacó un fragmento de carne de entre sus dientes y sacudió la cabeza, obligándose a levantarse y dejar atrás la escena de atrocidad bañada en sangre. Sus pasos eran lentos a medida que se adentraba más en la caverna, y cada paso dejaba una huella sangrienta en el suelo rocoso y pintaba un rastro detrás de él. Mientras avanzaba con dificultad por la oscuridad de la caverna, su mente empezó a desmoronarse. Cada paso era una agonía, sus pensamientos se fragmentaban por el hambre implacable que lo carcomía. El aire era pesado y rancio, el acre olor a sangre lo seguía a donde quiera que iba, aferrándose a sus huesos como una segunda piel. No podía concentrarse, no podía pensar. El hambre que tanto lo perturbaba seguía aumentando. Pulsaba y punzaba, llenándolo de una necesidad desesperada de consumir y nublando sus sentidos. Ola tras ola lo asaltaban, martilleándole el cráneo con una convicción inquebrantable. El dolor era insoportable y sus rodillas se doblaban mientras luchaba por mantenerse en pie. Pero al hambre no le importaba. Era como un ser vivo dentro de él, una fuerza parasitaria que quería controlarlo, susurrándole insidiosamente sus demandas sin pausa: come, devora, consume. Cayó de rodillas con un ruido sordo, con el cuerpo convulsionándose en espasmos de dolor. ¡Ah! Su mano se cerró frente a él y comenzó a temblar violentamente. La estaca que había llevado se le cayó de las manos y cayó al suelo rocoso. ¿Qué me está pasando?, jadeó, su voz era un susurro ronco, y luchó por hablar, con los ojos muy abiertos en una mezcla de terror e incredulidad. No se rindió y luchó por reprimir la creciente ola de locura. Reprimiendo los sentimientos lo más que pudo, apretó los dientes en desafío y se agarró a la pared de la caverna. Con gran esfuerzo, se levantó poco a poco, con las piernas completamente inservibles debajo de él. Desde lo más profundo de su mente, más allá del alcance de sus pensamientos, surgió una risa espantosa. Resonó en la neblina y resonó en su conciencia,
como un coro burlón que se deleitaba con su sufrimiento. Intentó ignorarlo, intentó concentrarse, pero la risa solo se hizo más fuerte, ahogando sus pensamientos. Su agarre en la pared se desvaneció y cayó una vez más. El dolor en su cráneo se intensificó, cada golpe amenazaba con destrozarle la mente. Sus ojos parpadeaban mientras se aferraba desesperadamente a los restos de cordura que le quedaban. ¿Qué? Murmuró, dirigiendo la mirada hacia el techo en sombras, donde la oscuridad comenzaba a retorcerse y enroscarse. De las sombras emergieron masas de zarcillos largos y sinuosos que se arrastraban desde el techo y se dirigían hacia él con una intención fría y traicionera. Rodó por el suelo, intentando evadir su toque, mientras su única mano se agitaba para mantenerlos alejados. Pero sus esfuerzos fueron inútiles desde el principio. Su mano tocó un zarcillo y un escalofrío le recorrió la columna cuando su mano y su brazo lo atravesaron, una sensación húmeda se aferró a sus huesos. Los tentáculos, que parecían niebla y no habían sido quemados por la lucha, continuaron su avance. Su mente era un caos, todos sus pensamientos estaban destrozados por el hambre incesante que le roía el alma. A medida que la oscuridad se acercaba, supo que se estaba perdiendo, pieza por pieza. El apetito monstruoso nunca quedaría satisfecho. Uno a uno, los tentáculos se cerraron alrededor de su cuerpo y su visión comenzó a oscurecerse. Su mano que había estado luchando se aflojó y cayó sobre sus costillas. Caden se encontró de pie en un reino sobrenatural, con sombras que se extendían infinitamente en todas direcciones y que proyectaban un velo de oscuridad impenetrable en todas partes donde alcanzaba la vista. El espacio que lo rodeaba carecía de cualquier rasgo discernible, como si estuviera envuelto en un vacío viviente. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz apenas se elevaba por encima de un susurro, tragada por el vacío. Caden dio un paso cauteloso hacia adelante, el sonido de sus pasos resonó inquietantemente en el vacío. Sus ojos se movían frenéticamente en busca de cualquier signo de vida o estructura, mientras una sensación inquietante crecía en la boca de su estómago. Las sombras parecían retorcerse y latir, como si estuvieran vivas, observándolo con ojos invisibles, esperando algo. Mientras se acostumbraba a la penumbra, Caden notó que algo extraño se movía en su visión periférica. Miró hacia abajo y se sorprendió al ver que su forma esquelética había sido reemplazada por una extraña y vaga neblina. Mientras se movía, ésta lo seguía, arrastrándose detrás como ecos sombríos. Nunca dejaba de moverse, pasando por ciclos de encogimiento y crecimiento, como si estuviera respirando. La visión era hipnótica y perturbadora a la vez, y su mente corría tratando de reconstruir sus recuerdos. Fragmentos de recuerdos pasaban ante él, inconexos y elusivos, hasta que una imagen se destacaba, una de sombras siniestras, zarcillos que se extendían hacia él, envolviéndolo. Se estremeció, su toque helado todavía resonaba en su interior. De repente, una presencia se materializó desde la oscuridad. Adoptó una forma tan indistinta y amorfa como la de Caden. Sin embargo, había algo en ella marcadamente diferente, como si algo peligroso y amenazador se escondiera en su interior, justo detrás del velo. ¿Quién eres tú?, preguntó Caden, con la voz ligeramente temblorosa mientras daba un paso atrás involuntariamente. ¿Quién soy yo?, repitió la entidad, con un tono teñido de una leve diversión que casi quedó ahogada por la textura áspera y grave de su voz. El mero hecho de oírlo llenó a Caden de una profunda sensación de pavor, como si una fuerza invisible lo presionara, le provocara escalofríos y le provocara un hormigueo de inquietud en la piel. Era una voz que jamás podría olvidar y que a menudo lo atormentaba cuando cerraba los ojos. Él sabía exactamente a quién pertenecía. Tetu, balbuceó Caden, y la palabra se le escapó de los labios como una mezcla de acusación e incredulidad. La ira se apoderó de él y chocó con el miedo que lo impulsaba a retroceder aún más. Quería mantenerse firme, pero ante la abrumadora presión no pudo evitar dar otro paso atrás. La entidad se rió, un sonido escalofriante que resonó en la extensión sombría como el tañido de una sentencia de muerte. Su alegría era palpable, cortando la determinación de Caden como fragmentos de hielo. El ser se acercó, su forma cambiaba con cada paso, asintiendo con siniestro deleite mientras susurraba, «Sí, yo». ¿Qué quieres?, preguntó Caden, con la voz apenas firme mientras su cuerpo temblaba debajo de él. Cada fibra de su ser lo impulsaba a correr, pero algo lo mantenía en su lugar, un destello de desafío ardía dentro de él incluso cuando el miedo amenazaba con consumirlo. «Ah, sí. No está mal», lo elogió la entidad, con una extraña mezcla de admiración y burla. «Sin duda has avanzado desde la última vez que nos vimos. Aún así,
no hay nada que puedas hacer. Sus palabras eran burlonas y resonaban en el vacío. Capítulo 9. Caden desestimó las palabras de la entidad, sin apartar la mirada de su inquietante forma. La observó con ojos cautelosos, con los músculos tensos, preparado para cualquier movimiento repentino. Hacía tiempo que soñaba con un momento como ese, una oportunidad de vengarse. Pero no se movió. Una duda rondaba en su mente y lo carcomía mientras observaba. Quería esto, sí, pero no se hacía ilusiones sobre su fuerza o capacidad. La entidad era sin duda mucho más fuerte que él. ¿Estaba siendo impaciente? La ira creciente lo cegó y nubló su juicio a medida que seguía aumentando. Cuanto más miraba a la entidad, más crecía su furia. Su mente gritaba venganza una y otra vez, ahogando todo lo demás. Esta era su oportunidad, justo allí, frente a él, tal como había esperado. En un abrir y cerrar de ojos, su forma cambió y se lanzó hacia adelante, corriendo hacia la entidad. Con cada paso, la fuerza invisible que permeaba el espacio se volvía más opresiva, presionándolo como un peso enorme. Pero la determinación de Caden era inquebrantable. Odiaba a esa cosa con cada fibra de su ser. La entidad, como resignada a su destino, permaneció inmóvil, observando la aproximación de Caden con una expresión distante, casi aburrida. Casi al alcance de la mano, la fuerza se volvió tan intensa que Caden gruñó de dolor mientras se movía. Gotas de sudor se formaron sobre su figura borrosa, goteando lentamente mientras avanzaba. Ya estaba cerca, su brazo se sacudió hacia atrás y sus músculos se tensaron. Con un grito, desató un puñetazo poderoso. La desesperación impulsó el golpe, haciéndolo salvaje y torpe. El objeto cortó el aire y lo atacó, o eso pensó. Cuando su puño golpeó a la entidad, ésta no encontró resistencia y disolvió partes de la neblina a su paso. Caden se tambaleó hacia adelante y casi perdió el equilibrio mientras atravesaba la aparición. Se detuvo a varios metros de distancia y cayó de rodillas en estado de shock. Sus ojos muy abiertos se dirigieron de nuevo a la entidad, que ya se había reformado, completamente ilesa por su ataque. Su corazón latía con fuerza por la frustración y la incredulidad. Se puso de pie y se volvió para enfrentarse a su enemigo una vez más, con la ira todavía ardiendo ferozmente en su interior. Tranquilízate, mocoso, la voz de la entidad cortó el silencio como una espada fría, sus ojos brillaban con una luz espeluznante, una advertencia en su tono. Te dije que no sirve de nada. Caden se burló, desestimando las burlas de la entidad sin pensarlo dos veces. Sus puños se apretaron con fuerza mientras cargaba de nuevo, desatando una ráfaga de golpes salvajes y descoordinados. Golpearon la niebla en rápida sucesión, pero ninguno tuvo el efecto que él quería. Cada golpe disipó la niebla por un breve momento, solo para que reapareciera como si nada hubiera sucedido. Mientras tanto, la fuerza invisible seguía atacándolo, minando su fuerza con cada segundo que pasaba hasta que no pudo hacer más. Sin aliento y derrotado, se vio obligado a detener su ataque y retirarse. No eres muy inteligente, ¿verdad? Bostezó la entidad, con una voz que destilaba cansancio y fastidio. Deja de malgastar tu energía. Por mucho que lo intentes, el resultado siempre será el mismo. Caden, todavía cauteloso, miró a la entidad con un odio manifiesto. ¿Por qué debería escucharte? Espetó, cada palabra cargada de desprecio. TSK. Mocoso desagradecido. La atmósfera se volvió pesada con un peligro repentino y palpable cuando la forma de la entidad palpitó, la fuerza invisible se intensificó momentáneamente dentro del vacío. Intenta mostrar algo de respeto. Acabo de salvar tu débil mente. Caden se tambaleó bajo la renovada presión, su figura borrosa tembló débilmente y lo llenó de dudas. ¿De qué estás hablando? ¿Oh, no lo recuerdas? Dijo la entidad, resoplando con desdén. Honestamente eres, completamente patético. ¿Qué te jodan? Rugió Caden, moviendo la pierna y casi cayendo ante la obvia provocación. Ah, por supuesto. Tu pequeña mente inútil aún no ha descubierto la verdad de este espacio. Pierdes el control de ti tan rápido. Me equivoqué en mi evaluación anterior, eres incluso peor que patético. Es fácil ser arrogante cuando te niegas a luchar. Si estás tan seguro de ti mismo, detén lo que estés haciendo y enfréntate a mí. Gritó Caden, apretando los puños con tanta fuerza que su cuerpo borroso comenzó a vibrar por la fuerza. ¿Eso qué estoy haciendo? No lo has entendido. No estoy haciendo nada. Tu mente es tan limitada que ni siquiera puedes comprender lo que está pasando.
Tal vez por eso te dejaste consumir tan fácilmente por la locura. ¿La locura? La mente de Caden dio vueltas mientras recuerdos fragmentados inundaban, imágenes de él en su forma de esqueleto, devorando al duende, perdido en el hambre mientras tropezaba por la caverna, los susurros en su oído mientras se derrumbaba, tirado indefenso en el suelo, demasiado débil para levantarse de nuevo. ¿Cómo había podido olvidar todo eso? En esos momentos, el hambre era lo único en lo que podía pensar, pero tan pronto como fue transportado a ese espacio, todo se había desvanecido de su mente. Su forma se estremeció. HM? Parece que ahora lo recuerdas. Date prisa y dame las gracias, mocoso. Caden frunció el ceño y recordó mentalmente los tentáculos sombríos que se extendían para atraparlo. Habló con duda en su voz. ¿Quieres decir que esos tentáculos eran tú? En efecto, respondió la entidad, con una fantasmal apariencia de sonrisa retorciéndose dentro de su forma borrosa. Pero Caden no estaba impresionado. Se burló, ¿y qué? Incluso si me salvaste, es tu culpa que todo esto sucediera en primer lugar. Me trajiste aquí y me convertiste en un maldito esqueleto. Apuesto a que también tienes algo que ver con el hambre y la locura. Quizás, reflexionó la entidad, cambiando de forma en un gesto vago parecido a un encogimiento de hombros. Sin embargo, la verdad es que te salvé. ¿Por qué? Sé que no fue por ningún motivo altruista. Ni siquiera importaba, a Caden no le importaba en absoluto qué excusa pudiera inventar. No, no le debía nada a esa entidad. ¿Tengo que darte una razón? Parece que estás olvidando algo. Me perteneces, yo compré tu alma, yo te traje de vuelta. Todo lo que tienes es gracias a mí. Por un breve momento, la atmósfera se volvió pesada una vez más, pasando rápidamente a medida que la entidad se calmaba. Olvídalo. Todo lo que necesitas saber es que la alternativa era demasiado costosa, tomaría demasiado tiempo. ¿Tiempo? Murmuró Caden, con la mente agitada, intentando descifrar los motivos de la entidad. ¿Así que tienes prisa? No importa, no hay necesidad de preocuparse por eso. Creo que ya he dicho suficiente, concluyó la entidad, su forma comenzó a perder intensidad a medida que se alejaba entre las sombras. Vuelve por ahora. Nos volveremos a encontrar pronto. Si aún es tu deseo, lucharé contigo. Sus últimas palabras resonaron en el vacío mientras su presencia se desvanecía. Espera, ¿qué? ¿Estás huyendo? Caden entró en pánico cuando la entidad desapareció de la vista, llevándose consigo la fuerza opresiva. Cayó de rodillas, una mezcla de rabia e impotencia lo abrumaba. Maldito bastardo, vuelve aquí. El reino de las sombras comenzó a temblar y distorsionarse ante sus ojos, el vacío colapsó rápidamente a su alrededor. Su visión se volvió borrosa y se comprimió a medida que lo sacaban con fuerza del espacio, y el techo de la caverna gradualmente apareció ante él. Una risa espantosa y burlona resonó débilmente en la distancia y pronto desapareció sin dejar rastro. Solo en el silencio de la caverna, Caden cerró los ojos mientras la frustración hervía en su interior. Yaciendo en silencio, pensó en su reciente experiencia. ¿Qué era exactamente ese espacio? Lo desconcertaba que no pudiera encontrar las respuestas. En ese lugar había adquirido una forma vaga. Se movía y cambiaba, sin parecerse a nada, pero al mismo tiempo recordaba inquietantemente a su yo humano. Abrió los ojos, escudriñó el entorno y lo comparó con sus recuerdos. Por lo que pudo ver, estaba exactamente en el mismo lugar donde los tentáculos lo habían atacado, como si su cuerpo esquelético no se hubiera movido en absoluto. Pero si así fuera, ¿cómo había llegado a ese lugar? ¿Había viajado allí con su mente? ¿Cuánto tiempo había pasado? Las preguntas se arremolinaban en su mente y amenazaban con provocarle un dolor de cabeza. Apartó todas las preguntas sin respuesta y pensó en otros asuntos. No había logrado llegar muy lejos de donde mató al duende antes de caer, y sin tener idea de cuánto tiempo había pasado desde entonces, sabía que necesitaba comenzar a moverse. Ese cabrón de mierda, murmuró en voz baja, golpeando la pared con la mano. Con un suspiro, recogió su estaca de hueso y comenzó a caminar. Pronto se hizo evidente que sus emociones eran cada vez más difíciles de controlar. A menudo se encontraba consumido por ellas, sucumbiendo a su influencia. Incluso ahora, los pensamientos de venganza seguían apareciendo en su cabeza, dominando todo lo demás. ¿Fue esa la locura? No lo sabía, pero fuera lo que fuese, no podía dejar que lo controlara. La frustración seguía creciendo en su interior y amenazaba con desbordarse si no hacía algo.
Respiró profundamente y se concentró en aclarar su mente. Intentó pensar en otras cosas, pero todo parecía volverlo loco de alguna manera. Buscó en su mente recuerdos felices, pero rápidamente se dio cuenta de que tenía pocos de ellos para contar. Tal vez podría, simplemente concentrarse en caminar. Sin otras ideas, decidió intentarlo, concentrándose en sus pies y contando los pasos. 1, 2, 3. Rápidamente entró en ritmo, pronunciando los números dentro de su cabeza. 17. 18. 19. No tardó mucho en empezar a sentir que funcionaba. El conteo sirvió como una distracción perfecta, permitiendo que sus emociones se desvanecieran en un segundo plano. 95. 96. A veces su concentración fallaba, pero rápidamente la recuperaba y continuaba contando desde el último número que recordaba. 1224. Su atención se desvió cuando un leve ruido de goteo atrajo su atención. Pronto fue seguido por otro, que despertó su curiosidad. El sonido le resultaba familiar y estaba seguro de haberlo oído antes. Decidió seguirlo y lo convirtió en su nuevo objetivo, decidido a encontrar la fuente. Pronto, notó un destello de luz que brillaba en un rincón lejano. La sensación de déjà vu se hizo más fuerte en su interior, atrayéndolo hacia la luz como una polilla hacia la llama. Definitivamente este era un lugar donde había estado antes. Olvidándose de ser cauteloso, se acercó a la esquina, mirando a su alrededor con entusiasmo temerario. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la enorme caverna iluminada por rocas luminiscentes en el techo. Debajo, un gran estanque de agua reflejaba la suave luz, titilando y danzando sobre el agua. Fue extrañamente reconfortante para él en ese momento. Lo reconoció todo de inmediato y se quedó sin palabras mientras contemplaba la mágica vista. El recuerdo de los gritos de la niña y su rostro mientras se ahogaba hasta morir dentro del lodo no era nada agradable. Sin embargo, ahora no le molestaba. Ver finalmente una parte familiar de la caverna le produjo una enorme sensación de alivio, una conexión con algo real en esta pesadilla surrealista. Si sus ojos en forma de orbe hubieran sido capaces de derramar lágrimas, se le habrían llenado los ojos. Fue como una imagen de un sueño, y mientras revivía el recuerdo de los últimos momentos de la niña, una idea comenzó a formarse en su mente. Capítulo 10. Caden se acercó a la piscina con precaución. Cuando se acercó al borde, miró hacia abajo, al agua azul brillante. Estaba clara, pero no podía ver muy lejos, ya que la luz no llegaba muy lejos en las turbias profundidades. Podía ver indicios de rocas y grietas a los lados, pero no podía localizar el fondo. Por lo poco que podía ver, era mucho más profundo de lo que había imaginado. No estaba del todo seguro, parecía que había un pasaje submarino que conducía a algo. En aquel entonces, tenía la persistente sospecha de que el Slime había tendido una emboscada a la chica en ese mismo estanque, probablemente mientras se estaba bañando. Ahora, mientras miraba fijamente el oscuro abismo, esa teoría parecía aún más plausible. No se podía ver el fondo y lo que sea que acechaba allí permanecía oculto a la vista. La notificación había confirmado que se trataba de un slime de agua y su tono azul coincidía con el color de la piscina. Todo apuntaba a que se originó en este lugar. ¿Pero había más allí abajo? Esperaba que así fuera. Matarlo había sido un desafío, pero ahora era más fuerte, tenía más experiencia. Conocía sus debilidades y sabía a qué prestar atención. Incluso sin la espada que había usado la última vez, confiaba en que podría derrotarlo nuevamente. Se sentó lentamente en el suelo, al borde de la piscina. Con cautela, metió una pierna en el agua. El frío fue inmediato e intenso, filtrándose hasta sus huesos con una fuerza gélida. Apretó los dientes mientras sumergía la pierna hasta la rodilla, el frío lo entumecía, pero no era insoportable, su cuerpo esquelético resultó ser bastante útil por una vez. Perder una pierna era mucho mejor que quedarse solo con un brazo. Sin él, no tenía forma de defenderse y un slime lo sumergiría fácilmente. Poco a poco se fue acostumbrando al frío, sus músculos se relajaron mientras balanceaba la pierna en el agua, moviéndola de un lado a otro como si fuera un cebo, con la mirada fija en las profundidades, atento a cualquier señal de movimiento. Pasó el tiempo y en la cueva solo resonaban los sonidos del agua corriendo y las suaves ondas que él creaba. Aún así, nada se movía bajo la superficie. ¿Quizás necesitaba profundizar más? De mala gana, colocó la estaca de hueso a un lado y bajó ambas piernas al agua. Se dio la vuelta y dejó que su cuerpo se hundiera, agarrándose al borde con la mano mientras el agua fría lo envolvía.
Su cuerpo temblaba sin control mientras el frío subía por sus huesos, pero su concentración nunca vaciló y sus ojos siguieron escudriñando el agua, buscando amenazas ocultas. ¿Dónde estás, babosa?, murmuró en voz baja, con una voz apenas superior a un susurro. Balanceó las piernas con más fuerza, tratando de agitar el agua lo suficiente como para llamar la atención. Aún así, no había nada. Frustrado y cansado de esperar, se preparó para salir cuando sintió un tirón repentino y poderoso en su pierna. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando la fuerza lo arrancó del borde y todo su cuerpo se hundió bajo el agua con un chapoteo. El mundo a su alrededor se oscureció rápidamente mientras lo arrastraban más profundamente en la piscina. El pánico se apoderó de él e instintivamente comenzó a agitarse violentamente, desesperado por liberarse. Su lucha apenas hizo ninguna diferencia, miró hacia abajo y vio una mancha azul apenas visible adherida a su pierna, su forma viscosa envolvió lentamente su pie. Maldita sea, el pico. Extendió la mano hacia el cuchillo que llevaba en la cintura y lo sacó con un movimiento rápido. Con un tirón, se inclinó por la cintura y apuñaló con la hoja al limo. El cuchillo se hundió en la masa gelatinosa con un ruido sordo, pero su corta longitud causó daños menores y no logró penetrar lo suficiente. Caden, que ya conocía las tácticas del Slime, retiró rápidamente la hoja antes de que pudiera envolver su mano. Quería clavar el cuchillo más profundamente para acabar con la criatura, pero sus movimientos lentos y torpes bajo el agua lo hacían demasiado arriesgado. Si tan solo hubiera tenido un arma más larga, no fijar la púa a la cintura fue un terrible error. Pero eso era algo por lo que podría castigarse más tarde. Cambió su enfoque y comenzó a cortar la baba, tratando de cortarla en pedazos. Pero esto solo pareció frenarlo aún más, los amplios movimientos lo obligaron a desplazar más agua. Hizo lo que hizo, no logró atravesarlo. El Slam apenas se tambaleó bajo sus ataques, su agarre en su pierna se hizo más fuerte mientras continuaba tragándolo. Pero Caden se negó a rendirse. Con un quinto ataque desesperado, sintió que la baba se estremecía y que su control sobre su pierna se aflojaba lo suficiente. No perdió la oportunidad, tiró de su pierna hacia atrás tan fuerte como pudo en ese momento, apenas logrando liberarla. Aprovechando el momento, liberó su pierna con todas sus fuerzas y pateó furiosamente hacia la superficie, con la mirada fija en el agua, atento a cualquier señal de persecución. Y lo vio. El Slam se elevó a una velocidad alarmante, su cuerpo comprimido por la presión y la resistencia, adoptando una forma aerodinámica parecida a una bala. Caden se giró y empujó el cuchillo hacia adelante con todas sus fuerzas. Con los ojos encendidos por la emoción, observó cómo la espada atravesaba la masa que se acercaba. El impulso del Slime se combinó con el suyo y hundió el arma aún más. Sintió el cuerpo de la criatura envolver su brazo, pero antes de que pudiera apretar más, la baba estalló como una burbuja, su forma gelatinosa salpicándose en innumerables pedazos que rápidamente desaparecieron en las profundidades del agua. Sin perder un segundo, Caden se volvió hacia la superficie, pateando tan rápido como pudo. El cuchillo todavía estaba firmemente agarrado en su mano mientras se impulsaba hacia arriba. Slime de agua de nivel 4 asesinado. Recompensa, 98 puntos de experiencia. Su cabeza salió a la superficie con un jadeo y arañó el borde de la piscina, arrastrándose hacia afuera con una sensación de urgencia. El cuchillo cayó al suelo mientras se desplomaba junto a él, jadeando pesadamente. Pero su breve momento de alivio se vio interrumpido por el sonido de 3 salpicaduras detrás de él. Se giró y abrió los ojos alarmado al ver a otros 3 Slimes saltando hacia él desde el agua. «Oh, joder», espetó, poniéndose de pie a toda prisa, con el cuerpo empapado goteando agua. Se abalanzó sobre la púa de hueso, agarrándola con fuerza con la mano. Una oleada de calma lo invadió mientras se ponía de pie, el peso familiar del arma calmaba sus nervios. Se secó el agua de la frente con el dorso de la palma, arrojando las gotas al suelo. La idea de correr ni siquiera se le cruzó por la cabeza. Necesitaba la experiencia, y ahora la tenía justo frente a él, prácticamente rogando que la reclamara. El ascenso de nivel estaba tan cerca que casi podía ver la pantalla de notificaciones. Mientras no lo tragaran, la amenaza era baja. Los Slimes dieron el primer paso, uno de ellos se tambaleó hacia él con movimientos lentos y predecibles. Cuando se acercó, Caden ni siquiera se molestó en esquivarlo. Simplemente clavó la púa en su masa con un fuerte gruñido. En un instante, el primer Slime estalló y el sonido de una matanza resonó en su cabeza. Slime de agua de nivel 4 asesinado.
Recompensa, 98 puntos de experiencia. Faltan 2 más. Una sonrisa diabólica se extendió por su rostro mientras se volvía hacia el segundo Slime. Este retrocedió levemente cuando se abalanzó sobre él, evitando por poco un golpe fatal. Pero Caden fue implacable y volvió a atacar sin pausa. El segundo Slime pronto corrió la misma suerte que el primero, explotando en un desastre de gelatina azul que se esparció por el suelo de la cueva. Pero el último Slime no se había quedado esperando. Cuando Caden se giró para enfrentarlo, sintió una sensación fría y pegajosa que se le pegaba al costado y subía lentamente hacia su brazo. Sin dudarlo, apuñaló con la púa en rápida sucesión. Su primer golpe fue superficial, pero rápidamente se introdujo más y más profundamente en el cuerpo del Slime. Finalmente, este también estalló y lo cubrió con sus restos viscosos. Slime de agua de nivel 4 asesinado. Recompensa, 98 puntos de experiencia. Slime de agua de nivel 4 asesinado. Recompensa, 98 puntos de experiencia. Se cumplieron los criterios de experiencia. El nivel aumentó de 3 a 4. Recompensa de especie, 2 puntos de estadísticas. Caden hizo una mueca mientras se limpiaba la baba del cuerpo, los trozos de gelatina cayeron al suelo con un estruendo. Pero a pesar del desastre, no pudo evitar reírse. Lo había logrado. Había sobrevivido y ahora, la tan esperada pantalla de subida de nivel estaba justo allí, frente a él. Finalmente. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que subió de nivel. Había estado esperando este momento durante días, soportando innumerables muertes, sufrimientos y luchas. Todo eso lo llevó a esto. Estado. Caden, esqueleto frágil. Nivel 4, sin clase. Salud, 15/16 resistencia, 15/16 maná, 6/6. Experiencia, 20/1500. Estadísticas. Fuerza, 7 agilidad, 6 vitalidad, 2 resistencia, 2 núcleo de maná, 2 flujo de maná, 2. Puntos de estadísticas gratis, 2. Habilidades únicas. Absorción de esencia ósea. Puede que solo hayan sido 2 puntos, pero aún así fue increíblemente emocionante. Consideró sus opciones, tratando de averiguar en qué estadísticas sería mejor invertirlos. Sentía curiosidad por todo el asunto del maná. La idea de lanzar hechizos le resultaba muy intrigante, pero no sabía prácticamente nada al respecto. Su experiencia con la magia era limitada, y siempre como objetivo en lugar de lanzador. Todo lo que sabía era cómo se sentía quemarse o congelarse hasta morir. En realidad, no era algo que le hiciera tener confianza para lanzar sus propios hechizos. Y si no podía, entonces los puntos se desperdiciaban. En cuanto a la vitalidad y la resistencia, eran tentadoras, pero ¿serían las más útiles en este momento? Parecían buenas para la supervivencia, pero las batallas prolongadas y recibir golpes no eran su principal preocupación. Tenía que aprovechar sus puntos fuertes y, le gustara o no, su mayor punto fuerte era la muerte. Poder volver después de la muerte le permitía correr riesgos que otros no podían. Al menos, él no creía que pudieran hacerlo. Nadie que conociera actuaba como si estuviera seguro de reencarnarse. Entonces lo que necesitaba era seguir haciéndose más fuerte. Mientras pudiera eliminar a alguien, seguiría subiendo de nivel. Poniendo ambos puntos en su lugar, asintió para sí mismo. Era la mejor opción. Todo lo demás podía esperar. Ahora bien, era hora de ponerse a trabajar. Tal vez había algunos slimes más acechando en las profundidades, esperando a que lo sacaran. La experiencia fácil era demasiado tentadora como para dejarla pasar, incluso si los slimes no dejaban nada para devorar. Su brazo faltante tendría que esperar un poco más. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.